Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Estamos leyendo la novela del escritor antioqueño Pablo Montoya, Los Derrotados. Comenzamos el capítulo número 14. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este lugar, bienvenidos a este encuentro. Gracias por compartirlo, gracias por darle me gusta y gracias por dejar los comentarios que son muy valiosos para mí. Bienvenidos. Capítulo número 14. ¿Cuánto hace que gritaba? No lo sabía. Había perdido la noción del tiempo. No entendía cuándo finalizaban las horas. ¿Cómo se contaban los días? ¿De qué modo se sucedían las semanas? El tiempo era un pedazo fosco de algo innombrado que nunca acababa. Creía que su grito tenía la duración de ese tiempo, que todas las cosas con que tropezaba lo reclamaban diariamente. A veces no sabía si gritaba porque no se oía. Era como si la voz se le hubiese apagado. Como si la hubiera tragado un túnel voraz. Pero algo sonaba como un grito, quizás en su conciencia embotada, o en las grietas más escondidas de sus travesías oníricas que eran caóticas, o en esa vigilia suya, donde se reconocía porque en ella se movían sombras que eran hombres y mujeres que pasaban a su lado. Lo que sonaba, lo que siempre había sonado, lo que sonaría hasta que Alba Bastidas también se disolviera en la muerte, era el nombre de su hijo. ¿Dónde estaba José? ¿En qué lugar de la tierra se hallaba su respiración? ¿Qué señal había seguido su rumbo? ¿En qué momento su desaparición surgió como un castigo? ¿Cómo podía encontrar su rastro y recordarlo con la nitidez requerida para que nunca más se volviera a desvanecer? Las preguntas se acumulaban como escombros arrojados en días que formaban como un solo corredor terrible. Y estaba esa palabra, desaparecido, que durante los primeros meses Alba se había negado a pronunciar. La detestaba y la injuriaba. Era la más execrable de todas. No quería que hiciera parte de su lenguaje. ¿Cuántas veces no la había oído? ¿Cuántas veces había dejado que su sentido pasara de largo sin que tocara algún resquicio de sus resentimientos? Pero ahora la veía surgir aquí y allá como una entidad pestilente, en la radio, en la televisión, en las noticias de los periódicos, en las conversaciones de las personas. ¿Cómo podía saber ella que la palabra había hecho simplemente un rodeo de reconocimiento para después entrar en su vida, como una estampida? Su fuego la marcaba como son marcados los condenados. Tenía en Alba y en José su real dominio, como una de esas añejas palabras encantadas. Poseía el privilegio de ir al pasado y ensombrecerlo, de definir tortuosamente el presente, de moldear el perfil insoportable del futuro. José estaba en todas partes. Por donde pasaba Alba su rastro aparecía, y era una angustia concentrada lo que dejaba tras sí. ¿Cómo era ese rastro? Gozaba de una condición ubicua. Ella lo distinguía en cada muchacho que veía en las calles. Lo sorprendía enredado en las ramas de los árboles que estremecían los vientos del crepúsculo. El rastro de José ondulaba en los picos de las montañas. Gozaba de la misma ligereza de los gallinazos cuando su vuelo se dibujaba en el cielo. Medellín entera mostraba en cada rincón vestigios de él, pero lo que Alba veía era la evocación de su sombra y jamás su encuentro. La primera noche lo esperó hasta la madrugada. Pudo dormir un poco. Se calmó pensando que José iniciaba lo normal en todo muchacho. Las ausencias nocturnas, las amanecidas con sus amigos, los primeros intentos de lograr la independencia del hogar. Alba preparó como siempre el desayuno para los dos. Luego se fue al trabajo. Hacia el mediodía, José volvió a llamar por teléfono. Esta vez su voz, en medio de una música imprecisa, de un motor detenido, dijo que no lo esperara. Y colgó con prontitud, como si alguien se lo hubiera ordenado al otro lado de la línea. Alba se hundió en la estupefacción. José no llegó ese día, tampoco los otros. Esa llamada poseía, sin embargo, algo de fatal esperanza. En su voz, era cierto, ondeaba un tono de fatiga pesimista, y estaban los segundos de vértigo que duraron sus palabras, y esa música vapuleada por las ondas del espacio y por lo que ella sospechaba era el motor de un automóvil. Miramar tomó las cosas con calma. Supuso que José se había ido para algún lado,
que de un momento a otro, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, aparecería. En los primeros días la espera para Alba se hizo insufrible. Perdió el sueño. Cuando lograba conciliarlo, la despertaba cualquier cosa. Las puertas traqueaban y ella creía que la mano de José las abría. El viento zarandeaba las ventanas y José entraba como un ladrón nocturno. La lluvia se precipitaba sobre el techo y en Alba se iba configurando la respiración de quien por fin llegaba. La mujer llamó a los amigos de su hijo. Fue a donde los profesores del colegio. Quizás alguien podría darle una pista secreta, alguna persona de la que José jamás le habló podría surgir. Pero él era distante, retraído y el círculo de allegados que tenía muy estrecho. Durante estas pesquisas, Alba se quedaba horas en la habitación de José. No se había atrevido a tocar ningún objeto. La cama permanecía tendida, las partituras para guitarra de las canciones de los Beatles al lado de la almohada. En la silla, una mochila arahuaca con cuadernos, un libro de poemas de José Manuel Arango en el escritorio abierto en una página que ella, inconsolable, leía. Quizá la locura es el castigo para quien viola un recinto secreto y mira los ojos de un animal terrible. Ese animal se había llevado a José. Era el mismo que la despertaba en medio de las noches. Tenía las facciones de esas criaturas que la habían asaltado durante los sueños de su embarazo. Ahí estaban de nuevo, con sus rasgos desilvanados, pronunciando el designio. Y lo que gritaban ahora era el nombre de los dos. Ella soñaba con muchedumbres descarnadas cuyo destino eran barrancos sin fondo, con estrellas extintas, meteoros aullantes, pedazos de luna que se desprendían de sus órbitas. Se despertaba bañada en sudor, presa de una zozobra que arrasaba aún más su fragilidad. Se levantaba al amanecer como si su cuerpo lo hubieran molido a golpes, y desde la ventana de su pieza veía la luz regándose por las montañas de Medellín. Era un prodigio que a todos, menos a ella, le pertenecía. Su periplo se hizo de hospitales y clínicas. Fue a las inspecciones de policía y a las brigadas del ejército. En esos parajes se movían funcionarios ajados que registraban con frialdad los datos que ella les daba. Los nombres completos del hijo, la fecha y la ciudad de nacimiento, el nombre de los padres, la edad, la estatura, el peso, el color de los ojos. Pero en ninguna parte hallaba indicios. El día en que fue al anfiteatro de la calle 65 pensó que podía encontrarlo. Se sintió aliviada en el sobresalto de esa alternativa. Antes de entrar a las recámaras le dieron algunas indicaciones. Hay rostros deformes, le dijeron, cuerpos sin identidad. Es necesario ubicar una señal que permita reconocer a quien busca. Una cicatriz, la dentadura, un rasgo íntimo como un lunar, o una mancha, o una quemadura. Pero Alba sabía que con solo tener al frente el cuerpo desfigurado de José le bastaría una sola mirada para reconocerlo. Como una figura vaporosa sostenida por la fuerza de su amor, fue pasando por las salas. E iba diciéndose, en tanto miraba la fealdad y la crápula, voy detrás de ti, hijo mío, como un desvelo que no acaba. Un día supo que en Medellín no estaba. Fue una intuición vaga, como toda intuición, pero desde que sentía esa certidumbre se aferraba a ellas con una convicción absoluta. Había pensado en la posibilidad del secuestro, aunque nunca recibió un mensaje en que le pidieran dinero por un rescate o cosa parecida. Esta probabilidad la condujo a otras todavía más tenebrosas. Imaginaba el cuerpo de José, desmembrado, sus órganos intactos en manos de mercenarios médicos. Pensaba que los ejércitos que combatían en la ciudad lo habían confundido con alguien a quien perseguían. Suponía que lo habían asesinado y arrojado a un basurero anónimo. Pero Alba no era extremista. Creía que José no merecía ninguna alternativa siniestra para su vida. Pero Medellín lo era, y de manera estrambótica. Solo se necesitaba caer, como si se tratara de un accidente menor, en una de esas coordenadas del mal que tramaban su diario transcurrir. Era en esos momentos en que Alba, ajena a los dioses, se adhería a un pedazo de ellos con obstinación desesperada. Decidió visitar los pueblos próximos, trazó un itinerario de fines de semana, compró un cuaderno, hizo una lista con los nombres de esos sitios, tomaba los buses, viajaba sola. Miramar nunca quiso acompañarla en esos recorridos que le parecían ser la expresión de una obsesión impotente. Para no cargar con el peso de la culpa y confirmar su condición de padre, Miramar le ayudaba con los pasajes.
Las montañas, los valles, los ríos de Antioquia desfilaron por los ojos de Alba. Pueblos que antes no significaban nada para ella se fueron levantando en medio de una expectativa brumosa, pero también radiante, porque le permitían imaginar la posibilidad del encuentro del cadáver. Angelópolis, Fredonia, Magati, Tiribí, escribía. En cada uno de esos pueblos hacía lo mismo. Iba a la policía, a los hospitales, a las iglesias, a las morgues. Con una fotografía reciente de su hijo que había reproducido decenas de veces, preguntaba a los transeúntes. En el cuaderno escribía San Pedro, Don Matías, Entre Ríos, Santa Rosa de Osos. Y cada terreno divisado desde las ventanillas de los buses se convertía en una tumba. Volvía al cuaderno, sola en su casa de Medellín, y escribía Carmen del Viboral, La Ceja, La Unión, Abejorral. Lloraba durante esos itinerarios y escuchaba voces. Una le decía: no llores por mí, madre, no llores, que duermo una muerte como un sueño donde nadie me conoce. Antonio se prestó para la búsqueda. Era el hermano de Miramar. Alba lo apreciaba. Con José habían tenido contactos afectuosos. Se establecieron entonces rumbos más lejanos. Alba le pidió dinero a Miramar para esos viajes y Antonio fue a las ciudades a donde quizás José había ido. A los días llamaba de Tunja, de Cali, de Pasto. Decía que en ninguna parte estaba José. Cuando el dinero se acabó, Antonio regresó sin ganas de continuar lo que conducía a nada. Una noche terminaron naufragando en el dolor de la ausencia. Se emborracharon con una botella de ron y lloraron juntos. Y por primera vez Alba reconoció que había engendrado un fantasma, un espectro inacible que buscaría hasta el final de sus días. Transcurrió un año. La constatación de ese tiempo la lanzó de bruces en el abismo. Fue entonces cuando surgió el llanto. Alba creía haber derramado todas las lágrimas, pero atada al desconsuelo, sintió que en alguna parte de su ser se abría un manantial desconocido de dolor. Estaba atiborrada de lágrimas. Era una laguna que arrojaba sus aguas interminables en tierras áridas y sin luz. Lloraba horas enteras. Sus comidas transcurrían en medio del llanto. Siempre que hablaba con alguien se deshacían sollozos que se cubrían de arcadas. Parecía no existir la pausa en ese mojado terreno sin fondo. Sus ojos terminaron por marchitarse. Adelgazó exageradamente, el apetito fue desapareciendo. Su pelo, antes de un negro fulgente, se volvió como una cabuya opacada. En sus instantes más inciertos, en los que nada sobre la tierra, ni los hombres, ni las cosas, tenía el don de apaciguarla. Alba hablaba solo para que ese ser nebuloso que buscaba oyera. Si has de venir, ¿por qué no vienes ya? Te espero, hijo de mi desdicha. Me siento sin fuerzas, he apagado todas las luces, he abierto todas las puertas, he dado todas las voces, he enviado todas las señales para que entres y me abraces. Porque eso era lo que más le dolía a Alba, no poder gozar los abrazos de José en las mañanas, no sentir sus besos suaves antes de dormir, no repetir las chanzas en que a veces él la cargaba como si ella fuese su hija o su novia y no su mamá. El llanto no se detuvo. Asumió en cambio el semblante de un grito contenido. Fue en uno de esos momentos en los que Alba se preguntó cuánto hacía que gritaba. Sin contestarse percibía que el presente se mezclaba con el pasado. El tiempo se había detenido y era ajeno al fluir de la materia. Aún tenía a José en sus entrañas. Palpitaba como un canto de promisión, se movía con la delicadeza de un vientecillo en la tarde. Daba fuertes pataditas en el vientre. O tenía a José entre sus brazos. Lo arrullaba, le susurraba canciones de cuna, le quitaba la herida umbilical con los dientes para hundirla después en la tierra fría de Tunja. O lo veía dar los primeros pasos para enseguida verlo caer. Las manos de ella abrazándolo en mañanas deslumbrantes y levantándolo hacia el cielo. Pero lo que la despedazaba de dolor era el recuerdo de la boca de José en su seno lleno de leche. Veía la pequeña boca moratada chupando insaciable, y Alba se doblaba sobre sí y gritaba hacia adentro: «Hijo mío, terror mío, ¿dónde estás?». El mundo se tornó difuso. Desprovista de cualquier atisbo de voluntad, decidió ir al médico. Era un hombre anciano, dueño de una serenidad comprensiva. Le habló del dolor del mundo, le dijo que en vez de derruirse en la pena,
debía nutrirse de ella. Le propuso que saliera a la calle y se enfrentara al mundo con otros ojos. Le dijo que descubriera el sufrimiento de los demás. Vivimos para eso, le dijo, para padecer y conjurar el padecimiento. Pero Alba no quiso aceptar esa consideración. Su dolor era lo más suyo, no se podía comparar con el de la gente. El de ella no solo era el más fuerte, sino el más profundo. Y se fue enfrascando en un monólogo tan febril que el médico prefirió interrumpir los consejos. Le recetó en todo caso somníferos. Alba los tomó, pero desesperada, hundida en una espesa languidez, soñaba con voces que hablaban como si estuvieran debajo de la tierra. Veía figuras que se convertían en llamas devastadoras. Sentía que su cuerpo era un torrente por donde se despeñaban grandes tinieblas. Que el mundo tenía los contornos de una noche lenta y apesadumbrada. Le era imposible distinguir en dónde estaban los hombres de la vigilia y en dónde las criaturas repugnantes de sus sueños. Habitaba una estancia sin contornos y cuando abría los ojos y lograba identificar algo, no tenía más remedio que seguir llorando. Un mediodía las vio. Alba no sabía muy bien dónde estaba. Salió del trabajo para almorzar. Una baba sofocante le lamía el cuerpo. El sol caía como un yunque en Medellín. El ruido del tráfico automotor era ensordecedor. Por encima de él le fue llegando el eco de las palabras. Se acercó sin comprender. Las mujeres, paradas en el atrio de la iglesia, formaban una reducida multitud. Alba vio las fotografías, leyó las consignas escritas en las pancartas. Entonces comprendió. Eran personas que habían desaparecido. Las pancartas decían: ¿dónde están? Devuélvanoslos. Estamos esperándolos. Los queremos vivos. Creyó que iba a ver el rostro de José entre las fotografías. Una especie de pudor inesperado la vapuleó, como si el hecho de ver a su hijo entre tantos rostros desconocidos le produjera una perturbación impúdica. José no podía formar parte de esa realidad asquerosa. Él estaba como protegido. Su inclinación siempre al silencio lo alejaba de la circunstancia terrible que ondeaba en ese atrio. Expulsado el marasmo que la envolvía, Alba buscó a su hijo entre las imágenes y al no encontrarlo, sintió sosiego. Se llamaban Madres de la Candelaria. Todos los miércoles se reunían en la iglesia. Pedían el regreso de los suyos. Alba, durante un tiempo estuvo cerca de ellas. Conoció algunos suplicios y se sintió hermanada en la desdicha. Las madres señalaban a los bandos armados como culpables de esas desapariciones. Las mujeres eran católicas y creían que quien les había ocasionado la separación desgarrada era el espíritu del mal. Un mal que se desparramaba como una maldición atávica a través de los estamentos militares. Clamaban, por tal razón, una vuelta al perdón y la reconciliación. Poseían la suficiente fortaleza para exigirles a las autoridades, a través de cartas, responder por el paradero de sus espectros queridos. Pero como aquellas eran sordas y mudas, las madres no vacilaron en hacer público su dolor. Llevaban años saliendo todos los miércoles. Y era evidente que ese acto de protesta semanal, a pesar de las amenazas que recibían, les hacía respirar en medio del ahogo. Alba fue forjándose al lado de las madres otra memoria. Debió acallar la que la crucificaba a su llaga más profunda. El corazón, poco a poco, se hundió en la dureza de la piedra. Suspiraba, expectante, cuando era consciente de esa metamorfosis. Pero así se sintiera acompañada en su duelo por las mujeres de la Candelaria, se negaba a poner el destino de José en manos de Dios. Dios era el sustento verdadero de esas mujeres estropeadas por la demencia de los militares. Pero lo que parecía evidente era que Dios las había abandonado en los limbos de una espera sin fin. Esta circunstancia antagónica la empujó a buscar otro soporte. Alba sabía de una oficina estatal de desaparecidos. En el trabajo le habían dicho varias veces que fuera allí para denunciar su caso, pero postergaba siempre la visita. Pensaba que iría cuando su esperanza de encontrar a José fuese una pavesa ya apagada del todo. Ella estaba segura, no obstante, de que esa pavesa, a pesar de las horas más amargas, permanecería ardiendo hasta el fin de sus días.
Un día terminó yendo a la oficina y salió más asqueada. Se dio cuenta de las miles de personas sin rastro que habían en el país. Entendió que sobre sus vidas ultrajadas ninguna justicia era capaz de actuar. Supo que la oficina de Marras no era más que una forma burocrática de la calamidad. Miramar un día le dijo que hiciera una ceremonia para aligerar el dolor. Debían sellar un acto que marcara el fin del duelo. Alba tenía que salir de todas las cosas de José, regalar sus prendas, la cama, el estante con los libros, la mochila, las partituras de música. Y luego había que invitar a un religioso para que dijera unas palabras y expandir agua bendita en la casa. Miramar la acompañaría en ese acto con Antonio. Llevarían flores, le dirían adiós a ese fantasma triste que no quería marcharse del todo. Alba se negó rotundamente y le colgó el teléfono. En cambio, escuchó con atención a Romelia, una compañera de trabajo, cuando le habló de la sanadora. Escuchó las maneras en que esa mujer obraba. Se dio cuenta de la clase de consulta que tendría. No lo pensó demasiado. Con la proposición de Miramar, sentía que le quitaban una suerte de sustento cotidiano, pero con la visita al consultorio de esa suerte de chamán no perdería nada. Había ido a tantos sitios en busca de una señal que uno más, así estuviera signado por la superstición, no le suscitó vacilaciones. Su colega justificaba la visita diciendo que la mujer veía en el fondo de las almas, leía la memoria, indagaba el pasado, oteaba el futuro. Siempre decía la verdad. A ella, por ejemplo, le había hablado con nitidez la primera vez que la visitó de su infancia y sus padres, de sus afectos y odios más ocultos. Ella te dirá la verdad sobre él, le dijo Romelia a Alba muy cerca del oído. La casa quedaba en Itagüí. La sanadora era de ojos diminutos. Su cuerpo encorvado la hacía ver como indefensa, pero al hablar imponía un tipo de respeto sagrado. Atendió a Alba desde una distancia distante cortesía. Le preguntó cómo había sabido de ella. «Ah, Romelia», dijo al escuchar la respuesta, «una buena mujer». Luego entraron a un cuarto. Varias veladoras encendidas estaban situadas al lado de pirámides de cristal. En un estante se acomodaban libros de diferentes lenguas. Encima del escritorio resplandecía un sol que se confundía con un gran ojo azul. Había una camilla con sábanas blancas dobladas. A su lado, una mesita atiborrada de placas magnéticas de diferentes tamaños y de goteros con esencias florales. Cuando la sanadora preguntó por la causa de su venida, Alba puso la fotografía de José sobre el escritorio. Contó la desaparición. No dijo, sin embargo, una sola palabra de zozobra. En un instante se miraron con fijeza. Alba dijo que solo quería saber si su hijo estaba vivo o muerto. La mujer se quedó mirando un rato la imagen. «Parece un ángel caído», dijo. Los vellos de Alba se pararon, alertas ante esas palabras. La mujer le puso la mano sobre el hombro con suavidad. Dijo que fuera a la camilla. Alba dejó que la mujer extendiera los brazos sobre ella. Acostada, con los ojos cerrados, dejó que susurrara palabras incomprensibles que parecían rezos. Se dejó tomar las manos y ellas fueron miradas con detenimiento. La sanadora pasó las suyas por algunos puntos del cuerpo, por la cabeza, el cuello, el estómago, el bajo vientre. Después regresó al escritorio, tomó la fotografía y se ausentó. Alba esperó en la camilla. Había un silencio profundo, un olor a esencias vegetales flotaba en el aire. Sintió que ese olor la reconfortaba. La sanadora apareció al cabo de unos minutos. Se sentaron de nuevo frente al escritorio. Las facciones de su cara se habían dulcificado. Su voz era grave cuando habló. Alba salió de la casa con el ánimo contrariado. Pensaba que había ido allí porque esos lugares y esas personas eran parte del camino que la llevaría al paradero de su hijo. En el fondo no creía en las brujas, pero también sabía que ellas estremecían los desvelos de los seres humanos, situándolos ante los infortunios del tiempo. Desde niña había escuchado hablar de ellas como si se trataran de figuras pertenecientes a coordenadas fabulosas.
Romelia le aclaró en un arranque de infantil pedagogía que existían brujas malas y buenas. Ahora, se suponía, estaba saliendo de la casa de una buena. Asistía a una lucha entre creer y no creer en lo que la sanadora le había dicho. Alba se detuvo, aspiró el aire de la tarde, miró el Guayacán levantado en uno de los extremos de la calle. Se dejó inundar por el inmenso amarillo de sus flores. La mujer le había dicho que estaba vivo. Después se quedó en silencio un rato. Pero no puedo decirle si volverá, agregó. Alba se deshizo en preguntas que fueron respondidas con la vaguedad con que responden las brujas. No es algo que pueda explicarse, dijo ella. Él está aquí, entre nosotros. Aún no se ha ido. Su presencia no está adherida a usted. Y señalaba hacia los lados de Alba, allí donde se expandía Laura. Hay gente que muere y su alma se queda pegada de los seres que más aman. Se resisten a partir del todo. Si su hijo estuviera muerto, usted estaría impregnada de él. ¿Pero acaso no lo he estado durante estos años?, preguntó Alba con la mirada desconcertada. No, dijo la sanadora, usted está dolida porque cree que José la abandonó. Ella respiró profundo, no supo qué decir. Preguntó si se sabía dónde estaba su hijo. La sanadora negó varias veces con la cabeza. Pero si quiere, puede seguir viviendo. Trataré de mitigar su pesadumbre. No puedo decirle dónde se encuentra y no sé si volverá. Él está rodeado de unas tinieblas imposibles para mí de penetrar, pero las suyas sí las puedo disolver. Alba caminó hacia la estación del metro. Se abrazaba a sí misma y a pesar de que la tarde era ventosa, sentía que su cuerpo estaba ardiente como un terreno preparado para la siembra. La posibilidad de que José no estuviera muerto tenía el poder suficiente para redimirla. En las semanas siguientes acudió a la sanadora y cada vez, sin saber muy bien por qué, salía renovada de esa casa. La esencia de las flores la tranquilizaba e hizo parte de su cotidianidad. Olerlas la embargaba de un frescor inexplicable. Los sueños dejaron de atribularla. Empezó a ser visitada por visiones de regocijo. Aún la sacudían las sombras, pero ellas parecían ejercer otro poder. Alba despertaba sabiendo que en su interior saqueado había sucedido algo, que las lágrimas de muertos innumerables la rodeaban, que caían en barrancos poblados de raíces, légamo y huesos humanos, que ya podía entrar a esos parajes y ser capaz de apartar el miedo de su sangre. Soñaba que daba voces, que lo llamaba a él y él no la oía, que en algún instante su mano, como una serpie de luz, escribía el nombre de su hijo y el de ella en cortezas de árboles enormes. Hubo por último un sueño que la hizo despertar entre el llanto y la estupefacción. Soñó que en su saliva había un sabor de hierba perenne, que entre los dedos flotaba un pedazo de oscuridad que ella al fin podía nombrar, que en medio de la desolación unas manos ascendían por su cuerpo, y ella, a su vez, era la noche y estiraba sus propias manos. Entre la lluvia, porque había una lluvia pertinaz que caía sobre las sucesivas galerías del sueño, y allí venir a José. En ese preciso momento Alba despertó, y el eco de una voz decía: «Te veo venir del otro lado de la lluvia, y tú eres como la luz, y yo soy como el viento». Muy bien, así terminamos el capítulo número 14. Gracias por escucharme, gracias por compartir este audio, por dejar sus comentarios que son muy valiosos para mí y por darle me gusta a este video. Hasta pronto.